lado tenemos un estudio que se llama El Señor Jesús y la Ley. Se puede decir que tiene mucho que ver con el mensaje anterior que el Señor nos dio, que era el día de reposo. Entonces vamos a ver ahora más claramente. El Señor me dio este estudio en estos días justamente para complementar el estudio de la semana anterior. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te damos gracias por este momento glorioso de encontrarnos en tu divina presencia, Señor. Padre, aquí estamos nosotros, tus hijos, lavados en la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Estamos con hambre y sed de tu justicia divina, Señor. Estamos sentados a tus pies para ser alimentados a través de tu palabra, Señor. Padre, háblanos. Espíritu Santo, habla a través de mí, Señor. Yo soy solamente un vaso desechable que me escondo detrás de ti. Tú eres el que vas a hablar a través de mí, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te damos gracias desde ya porque la anhelamos, Señor, para escucharla, para obedecerla y para ponerla por obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. El Señor Jesús y la ley. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. En esos 4 versos tenemos el estudio de hoy. Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Para que acabe de quedar más claro todavía el mensaje que nos dio el Señor la semana pasada acerca del día de reposo. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto nos dice el Señor en el verso 17. El propósito de Cristo, mis amados hermanos, es que se cumpla el requisito espiritual de la ley de Dios en la vida de los creyentes. Repito, el propósito de Cristo, amados hermanos, es que se cumpla el requisito espiritual de la ley de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Porque es un requisito espiritual, porque es su palabra. Vamos a ver en Romanos capítulo 3, verso 31. Romanos capítulo 3, verso 31. El último verso de Romanos 3. Aleluya, porque tenemos que estar bien claro con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es luz y es vida. No hay tinieblas en ella. Tampoco debe existir en nosotros, que estamos siendo alumbrados por su palabra. Y dice aquí, Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí quiere decir luego por la fe, o sea, en el Evangelio invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nosotros en el Evangelio confirmamos la ley, amados hermanos. La salvación de Cristo, mis amados hermanos, no significa que la ley no tenga valor. Al contrario, amados. En Cristo nos capacitamos para honrar y para obedecer maravillosamente esa ley moral de Dios. Que antes, sin Cristo, nadie podía cumplir esa ley. Pero nosotros ahora en Cristo, nosotros podemos cumplir al pie de la letra la ley de Dios. Esa ley moral de Dios. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Y aquí lo van a entender más claro. Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Esto le da más luz a lo que leímos en Romanos 3:31. Miren lo que dice aquí. Romanos capítulo 8, versos 3 y 4.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Miren, ¿para qué, hermanos? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Gloria a Dios. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted, amado hermano, quiere cumplir perfectamente la ley de Dios, tiene que andar en el Espíritu, obedeciendo al Espíritu Santo y obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esos son los cristianos verdaderos. Esos son los creyentes que cumplimos verdaderamente la ley de Dios. Porque escrito está aquí en la palabra, hermanos. Bien claro. O sea que la justicia de la ley se cumple en nosotros. La justicia de la ley se cumple en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a obedecer la palabra de Dios. Nos ayuda a obedecer lo que el Señor nos dice a nosotros aquí en su palabra. Y nosotros de esa manera la podemos cumplir al pie de la letra, la ley moral que solo Cristo la pudo cumplir durante la ley. Solo Cristo. Él fue el único que había cumplido la ley. Cuando Él la cumplió, se terminó la ley. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Nosotros los creyentes, amados hermanos, cumplimos toda la ley al cumplir la ley de Cristo. Al cumplir la ley de Cristo, estamos cumpliendo toda la ley del Antiguo Testamento. Amén. La ley que el creyente está obligado a guardar, amados hermanos, es la ley moral del Antiguo Testamento. La ley moral. Vamos a ver en Mateo 7:12. Mateo 7:12. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendecimos tu nombre. Mateo capítulo 7, versos 12. Dice así. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esta es la ley moral de Dios. Que tenemos nosotros que hacer con los nuestros prójimos, con toda la gente, lo que nosotros querramos que nos hagan. Amén. O sea, nadie quiere que nos ofenda, ¿verdad que sí? Nadie quiere que cometan injusticia con nosotros, sino todo perfecto, todo correcto. Entonces, al hacer eso, al vivir de esa manera, estamos cumpliendo toda la ley y los profetas. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice en Gálatas 5:14? Gálatas 5:14. Gálatas capítulo 5:14. Esta cita también la vimos en el estudio de la semana pasada, pero ahora es necesario tomarla en cuenta otra vez. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Entonces, al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nosotros estamos cumpliendo toda la ley. Absolutamente toda. ¿Vieron qué fácil es para nosotros cumplir la ley? ¿Por qué es fácil? Porque nos sometemos a los mandamientos de Cristo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si no lo hacemos, entonces violamos las dos leyes. La ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento. La ley de la libertad. La ley de Cristo, que tiene muchos más mandamientos que la ley de Moisés. Vamos al verso 18. Vamos al verso 18 de Mateo 5. Porque ya leímos el 17. Ahora vamos al 18 de Mateo 5. Para continuar con el estudio.
Y dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Cristo cumplió toda la ley. Aleluya. Cristo cumplió toda la ley cuando en la cruz del Calvario dijo: consumado es. ¿Se acuerdan? Cuando le iba a entregar su espíritu, dijo: consumado es. ¿Por qué dijo consumado? Consumado es la ley. Termina la ley. Legalmente terminó la ley. El ministerio de él no terminaba todavía, porque él tenía que ir al infierno a pagar los pecados. En la cruz no se pagaban los pecados. Había un lugar donde tenía que ir él. Amén. Entonces, por eso dijo: consumado es. Consumada era la ley. Porque él se estaba refiriendo a esto: que ni una jota ni un tilde pasaría de la ley mientras no sea cumplida. Al cumplir él, se acabó. Vamos a ver cuándo lo dijo. En Juan 19:30. Juan 19:30. Juan capítulo 19, verso 30. Para que ustedes lo puedan anotar y tener el estudio completo. Después que Jesús tuvo sed y los soldados, en lugar de darle agua, le dieron vinagre, dijo en el verso 30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Entonces él terminó, él consumó la ley. Aleluya. Ahora vamos a ver en Hebreos capítulo 10, del 1 al 9. Hebreos capítulo 10, del 1 al 9. Que sea la palabra la que nos vaya enseñando claramente. Hebreos capítulo 10, verso 1 al 9. Y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No podía hacer perfectos. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios de la ley, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En cambio, la sangre de Jesucristo, esa sí pudo quitar. Para siempre, para siempre. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor, Cristo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cuerpo en dónde? En el vientre de la Virgen María. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero. ¿Qué era lo primero? La ley, para establecer el nuevo pacto. Quita el antiguo pacto para yo hacer el nuevo pacto. Eso fue lo que sucedió, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Al terminar la dispensación de la ley, entró en vigencia el nuevo pacto en la sangre de su Hijo Jesucristo. Ya no se usaba más sangre de animalitos, porque esa sangre de animalitos tenía que ser sacrificado cada año.
para remisión de pecado. Y no limpiaba. No limpiaba. Solamente era una cubierta de pecado, nada más. Pero la sangre de Cristo, esa sí limpiaba para siempre. Aleluya. Veamos en Hebreos capítulo 8, versos 6 al 7. Hebreos capítulo 8, versos 6 al 7. Que nos da más claridad, mis amados. Hebreos capítulo 8, versos 6 al 7. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aleluya. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, tenía defecto el antiguo, repito, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo pacto, para el nuevo pacto, mis amados. Y veamos ahí mismo en el verso 13 de este mismo capítulo, Hebreos 8:13. Y dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primer pacto, lo dio por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué dice está próximo a desaparecer? Porque esta carta a los hebreos fue escrita en el año 68 después de Cristo. Y en el año 70 vino el general Sergio Galo e incendió Jerusalén. Vino el soldado romano, Roma incendió a Jerusalén. Y no quedó piedra sobre Jerusalén. Porque ya el Señor Jesús lo había profetizado. ¿Se acuerdan cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, tierra que matas a tus profetas? ¿Cuántas veces yo quise guardarlo, esconderlo, cuidarlo como gallina bajo sus alas, como hace la gallina sobre los polluelos? Pero no quisiste. Entonces, no quedará piedra sobre Jerusalén. Y así fue, hermanos. Ahí se cumplió esa profecía que Dios dio. Y ahí fue terminantemente quitada de los judíos. Legalmente ya fue, el Antiguo Testamento fue terminado en el tiempo de Juan, que ya lo vamos a escuchar más adelante. Pero para los judíos, que eran muy orgullosos y muy pegados a las tradiciones, allí sí ya se quedaron sin templo, sin sacerdocio y sin ciudad. Dios tuvo que ser drástico. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron. Él dijo: ya no quiero más sacrificios. Sin embargo, ellos continuaban haciendo sacrificios. Pero cuando les destruyó el templo, les destruyó el sacerdocio y les destruyó la ciudad, entonces solamente les quedaron el muro de los lamentos. Gloria a Dios. Amén. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Entonces vemos que el nuevo pacto reemplazó al antiguo pacto. Lo reemplazó. Vamos a ver en Hebreos 7, 18 al 19. Hebreos capítulo 7, versos 18 y 19. Anótelo, hermano, porque esto es bien profundo. Esto usted se va a fundamentar para usted pueda decir con cualquiera, decir: vamos a la Biblia, vamos a estudiarla correctamente, como está escrito, y usted no se va a dejar engañar de nadie. Repito, Hebreos capítulo 7, versos 18 al 19, y dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior. Aquí se abrogó. ¿Vieron? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aleluya. Ahora, por esa nueva esperanza, en el nuevo pacto bajo la sangre de Cristo, nosotros tenemos la libertad de acercarnos a Dios. En cualquier momento. Aleluya. ¿Vieron? ¿Qué diferencia, hermanos?
La ley del Antiguo Testamento era imperfecta porque no podía conceder la vida divina, no podía dar la vida de Dios, ni ofrecer acceso, ni siquiera acceso a Dios. No podíamos acercarnos a Dios. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, versos del 12 al 15. Efesios capítulo 2, versos del 12 al 15. Y aquí vamos a ver, hermanos, nos vamos a reflejar nosotros cómo estábamos antes, porque nosotros no somos judíos, entonces no teníamos pacto con Dios, no éramos judíos, no éramos israelitas y no conocíamos a Dios. Y dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estamos nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. ¿Se acuerdan cuando el velo del templo se rasgó? Solamente los judíos podían entrar, los sacerdotes judíos podían entrar. Pero ahora cuando el Señor dijo consumado es, se rasgó el velo del templo, esa pared intermedia fue quitada, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados. Repito el 15, entiéndame bien, mire lo que está aboliendo el Señor aquí. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Quitó todo eso, Señor, en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo pueblo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor, mis amados hermanos. Las ordenanzas. ¿Cuáles eran las ordenanzas de la ley? Los ritos y las ceremonias. Entonces ahí fue quitado. Quitado totalmente, hermanos. O sea, nosotros guardamos la ley moral, los mandamientos de Dios son sagrados. Pero los ritos y las ceremonias, cuando entran en su mandamiento, ya no. Ya estamos libres porque estamos en Cristo. Aleluya. Vamos a ver en Hebreos 10, del 19 al 22. Hebreos capítulo 10, del 19 al 22. ¿Qué ventaja tenemos ahora nosotros? Que ha sido derribada esa pared, que ha sido derribada esa separación que había, que solamente el pueblo israelita podía acercarse a Dios y nosotros no. Lo tiene ya Hebreos capítulo 10 al 22. Sí, Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados con el agua pura de la palabra de Dios, mis amados, nosotros podemos acercarnos en todo tiempo para conseguir gracia y para el oportuno socorro, hermanos. Tenemos esa libertad. Antes dependíamos una vez al año, dependían los israelitas una vez cada año que el sacerdote que esté de turno podía entrar al lugar santísimo con sangre de animalitos. Ahora no. Ahora es así, hermanos. Entramos en la presencia. Padre, aquí estoy en el nombre de Jesucristo.
Tenemos esa conexión inmediata. Somos el templo del Espíritu Santo. Ya Cristo no habita en templos hechos de manos de hombres. Por más precioso que sea este templo o tantos templos preciosos, hermanos, Dios no habita en los templos. Cuando sale el último creyente verdadero de ese templo, se va al Señor. Pero anda y vive y mora en cada corazón de cada creyente fiel. Amén, gloria al Señor. Ahí mora el Señor. Ese es el verdadero templo. Allí mora Dios. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, para no manchar. Para no mancharlo. Y saber, como 2 y 2 son 4, que el Señor vive dentro de nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora regresemos a Mateo 5, el verso 19. El verso 19 de Mateo 5. Continuamos el estudio. Aleluya. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amados, nosotros estamos en Cristo y cumplimos todos los mandamientos de la ley. Estamos en Cristo, por lo tanto no hay condenación para nosotros, los que estamos en Cristo. Y lo dice la palabra. Vamos a Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Aleluya. Esto es seguridad, hermanos. Seguridad en Cristo. Por eso que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que está escrito. En obediencia. En obediencia, hermanos. Para poder vivir en el Espíritu. Si vivimos en desobediencia, estamos viviendo según la carne. Y ahí sí hay condenación. Porque aquí lo dice bien claro. Romanos 8, 1 al 2 dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el Evangelio. La ley de vida, la ley de la libertad, me ha librado de la ley del pecado, de la ley de Moisés y de la muerte, porque esa ley era para dar muerte. En cambio, el Evangelio con la sangre de Jesucristo es para dar vida y vida eterna. Y muerte para el que desobedece, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice Romanos 6, 23. Aleluya. Qué lindo, hermano. Entonces tenemos que vivir conforme al Espíritu y no vivir conforme a la carne. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en Marcos 1, 14 al 15. Marcos 1, 14 al 15. Aleluya. Vamos un poquito más rápido que el tiempo se nos va. Marcos capítulo 1, versos 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, después que Juan el Bautista, que predicaba la ley, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Aquí hay diferencia. Jesús predicaba la ley. Y después vino el Señor Jesucristo predicando el Evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de la ley se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Porque está hablando de dos reinos. El uno se cumplió y el otro de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Vieron, hermanos? ¿Qué diferencia? Ahora, vamos a Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. Anótelo, hermano. Anótelo, mis amados.
Lucas 16, 16. Estas son palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Amén, gloria a Dios. Lucas 16, verso 16. Dice, la ley y los profetas hasta Juan. ¿Quién lo dijo? El Señor. Eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aleluya. Entonces vemos nosotros, hermanos, que el Evangelio cumple la ley. Veamos una comparación hecha por el Señor Jesús en Mateo 11, del 11 al 13. Mateo 11, del 11 al 13. Aleluya. Una comparación que hace entre los nacidos de mujer y los nacidos del Espíritu. En la ley nacían solamente de mujer, pero en el Evangelio tiene que nacer del Espíritu. Amén. Porque a Nicodemo le dijo, mira, es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí vamos a ver en Mateo 11, versos 11 al 13. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, en la iglesia de Jesucristo, en el Evangelio, mayor es que él. Nosotros somos mayor que Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Quién lo dice? El Señor. Hasta Juan. Ahora, veamos lo que dice Dios Padre presentando a Cristo con su Evangelio. Porque Dios Padre presentó a Cristo con su Evangelio. Vamos a ver en Mateo 17, del 1 al 8. Mateo 17, del 1 al 8. Qué preciosa es la palabra del Señor, hermano. El Evangelio es lo más sencillo, lo más claro. Dios nos ama y nos habla claramente para que podamos entender y seamos hijos obedientes, hermanos. Lo tienen Mateo 17, del 1 al 8. Aleluya. Y dice aquí, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Se aparecieron Moisés y Elías. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, porque él estaba haciendo ilusiones. Aquí quería tener ahí la ley, los profetas y el Evangelio. Porque eso es lo que significa aquí esto. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Lee a mi Hijo, obedece a mi Hijo. Ya no estés bajo la ley ni los profetas, sino bajo la orden de mi Hijo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Se desaparecieron. Se desapareció la ley, se desapareció los profetas y quedó solamente el Señor Jesucristo. Y Él vino acá a la tierra a predicar su Evangelio. Su Evangelio, mis amados hermanos. Moisés representa la ley.
Elías representa a los profetas y Cristo al Evangelio. ¿Vieron, hermanos? Que está bien claro. Bien claro, hermanos. Ahora vamos otra vez al verso 20 de Mateo 5. Que con este terminamos, con esto. No, ya mismo no, de unos minutos más. Pero ya estamos cerca. Estamos en el verso 20 de capítulo 5 de Mateo. Aquí hay mucho que comer todavía. Así que continuamos. Porque os digo, mire el Señor hablando, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Porque os digo que si vuestra justicia, vuestra justificación no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. O sea, teníamos que ser diferentes, muy superiores en fe, en obediencia a los escribas y a los fariseos para poder entrar en el reino de Dios. Eso es lo que nos quiere decir aquí el Señor. La justicia, amados hermanos, de los fariseos era solamente una justicia exterior. Oraban, alababan, ayunaban, pero eso no era suficiente para agradar al Señor. El Señor le dijo a Juan, es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer del Espíritu. Vamos a ver en Mateo 23 del 1 al 15. Señor, aquí va a estar un poco hablando bien fuerte. Mateo 23 del 1 al 15. No vamos a comentar porque no hay tiempo, porque hay otro verso más que comentar, pero vamos, voy a leer despacio para nosotros poder avanzar. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés, o sea, en el púlpito de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, en los púlpitos de la ley. Se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras. O sea, si le están enseñando la ley y los profetas, obedezcan. Pero no hagan, no vivan como ellos viven. ¿Vieron? Eso es lo que dice. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos no querían mover nada, solo ponían cargas, ataduras al pueblo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, en el templo, ¿verdad? Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. El Señor prohíbe que les llamen rabí, o sea, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen ya rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Cuando yo era católico, a los curitas le decía Padre. Qué bruto era yo, hermanos. Era ciego, ¿verdad? Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor
El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado. El que se quede grande va a hacerse chiquito, el Señor lo va a hacer chiquito, y el que se humille será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es la gente, hermano, que está ligada a la ley, no dando entrada, dando paso al evangelio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Prosélito. Un prosélito es un gentil convertido al judaísmo. Y se ve mucho eso, hermanos, que los judíos no cristianos queriendo convertir a judío a la gente. Dice, me voy a hacer judío, me voy a hacer judío, dice la gente. Pero eso Dios lo abomina. ¿Por qué razón? Porque el prosélito se vuelve más religioso que los mismos religiosos judíos. Son más ortodoxos, más cerrados. Dicen, no, esto no puede ser. Son más tradicionalistas, hermano. Ahora, vamos a ver otra cita más adelante mismo en Mateo 23, del 25 al 28. Que esto lo dijo el Señor en amor, hermanos. Pero es la verdad. La verdad. Mateo 23, del 25 al 28. Dice, ay de vosotros, escribas. Cuando dice ay, es porque es juicio. Repito, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cuando nosotros no vivimos la verdad del evangelio, mis amados hermanos, pasamos a ser como esta gente. Fariseos, religiosos, mentirosos, hipócritas. Pero gracias a Dios nos agarramos al Espíritu Santo y a la palabra de Cristo para que eso nos mantenga humildes, para que eso nos mantenga obedientes, para que eso nos mantenga como sus discípulos. Nosotros no anhelamos ser maestros. No anhelamos ser doctores, lo que queremos es ser discípulos y vivir la palabra de Dios, como aquí está escrita, nada más. Entonces, hermano, ¿qué pasaba con esta gente? Que ellos tenían su propia justicia, pero para Dios eso no servía, ni sirve todavía. Porque la única justicia que Dios Padre acepta es la justicia dada por Jesucristo. Porque en Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe tenéis paz para con Dios. Esa es la justicia que nosotros necesitamos más y más. Nosotros, amados hermanos, anhelamos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos a Él. Y al amarlo a Él, amamos su justicia. Por eso que a nosotros nos desagrada el pecado. A nosotros nos desagrada la injusticia. Porque ese sentir tiene el Dios Padre. Ese sentir tuvo su Hijo Jesucristo. Y ese sentir tenemos que tener nosotros también. Por eso que no nos tenemos que desligarnos totalmente del mundo. Porque esa es la corriente del mundo que nos hace entrar en compromiso con ellos. Vamos a ver en Mateo 5.6. Mateo 5.6.
nos habla de que hay una bienaventuranza, hay una bendición bien grande, hermanos. Y es necesario, para entrar al reino de Dios, tenemos que tener hambre y sed de la justicia divina. Veamos en Mateo 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, llenos, complacidos. ¿De qué? De la justicia de Dios, de la justicia divina. Entonces eso nos hace justos y eso nos hace parecer a Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33? Ahí mismo en esa página, en la vuelta de la página. Mateo 6:33. Hermanos, esto no es opcional. Esto es una orden de Dios y tenemos que cumplir al pie de la letra. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia son dos cosas: el reino de Dios y su justicia. Mucha gente busca el reino de Dios porque ahí están los panes y los peces, pero no busca la justicia, donde está la vida eterna. Hay de la justicia que está la obediencia. Entonces, repito: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Van a ser añadidas, hermanos. En Juan 14:15, el Señor nos dijo algo tan sencillo, pero tan significativo para nosotros. Juan 14:15. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo único. Si me amáis, guardad mis mandamientos, obedece mi palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Obediencia quiero y no sacrificio, dice el Señor. En 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, hermanos. Aleluya. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Ahora estamos en Cristo, estamos en el Evangelio. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchos creyentes que recién convertidos al Evangelio querían todavía estar viviendo la ley y el Evangelio, las dos cosas. Pero para eso el Espíritu Santo le dio la revelación al apóstol Pablo y dice: escribe esto, que si está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas, las costumbres viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Ahora, veamos en 2 Corintios 5:21 mismo. Más ya al final del capítulo 5 de 2 Corintios. Al que no conoció pecado, que es el único que no conoció pecado, ¿quién es? Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si nosotros nos mantenemos en Cristo, si nosotros continuamos siendo lavados por esa sangre preciosa de Cristo, nosotros somos hechos, hermanos, la justicia de Dios en Cristo. Esa es la justicia que Dios Padre acepta. Nuestra propia justicia no sirve. Nuestra propia recomendación ante Dios y decirle: mira, Señor, yo hago esto, yo hago este otro, yo hago este otro. Y el Señor dice: no te escucho. Esa justicia tuya no me interesa, no sirve para nada. Eso es abominación para mí. Pero si nosotros vamos: Padre, aquí llego, perdóname, Señor, he fallado contra ti, he pecado contra ti, perdóname. Aquí vengo pidiendo que la sangre de Cristo me limpie, me continúe limpiando esa sangre gloriosa. Padre, vengo y te pido perdón.
Entonces, el Señor nos vuelve a justificar. Esa es de la justicia que nosotros tenemos necesidad, hermanos. Ahora, no coger esa justificación como derecho para irnos al mundo a pecar y decir, voy a pecar y después me arrepiento, pido perdón porque tengo esa libertad de entrar a Dios en cualquier tiempo y Dios me perdona. Hermano, no podemos jugar con candela. Por eso la iglesia de Jesucristo está pasando problemas, porque está abusando de la gracia, está abusando de las bendiciones, está abusando de su posición de hijo de Dios. Un hijo, mientras más ama al Padre, más lo obedece, más perfecto quiere caminar delante de su Padre. Sí, hermanos, eso es así. ¿Cuánto más nosotros, que somos hijos del Padre Celestial, tenemos que, mientras más aprendamos a amar al Señor, a amarlo, nosotros tenemos que aprenderlo más a honrar, a respetarlo, a obedecerlo, hermanos. Y todo eso solamente en la obediencia. Por eso nuestra oración diaria, amado hermano, tiene que ser Padre, enséñame a amarte. Enséñame a amarte más. Porque ahí está el éxito del creyente, hermanos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso dice el Señor. Porque cuando amamos a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, entonces estamos capacitados para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estamos capacitados en el amor de Dios y por el amor de Dios a dar el amor de Dios que tenemos derramado en nuestro corazón a toda la gente, hermanos. De otra manera seríamos egoístas. Hermanos, repito, nuestra oración diaria tiene que ser amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque Él es maravilloso, Él nos ama, Él nos cuida y Él nos instruye de una manera correcta para que nosotros no cometamos errores. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre que sobre todo nombre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza divina, Señor, porque tú eres el que nos enseñas, tú eres el que nos ciñes de poder, Señor. Tú haces perfecto nuestros caminos, Señor, para no tropezar en piedra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Que, Padre, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, y que nosotros obedezcamos. Padre, que amemos tu ley. Tu ley es sobre todas las cosas, Señor. Oh, preciosa ley. Nosotros cumplimos esa ley maravillosa en Cristo. Oh, Padre, gracias porque la justicia de Cristo nos ha hecho cumplir la justicia de la ley, Señor. Aleluya. En Cristo podemos cumplir tus mandamientos. En Cristo podemos ser obedientes, Señor. En Cristo estamos completos. En Cristo tenemos todo, Señor. Padre, gracias por esa palabra maravillosa, por esa palabra gloriosa, por esa enseñanza tan linda, Señor, que tú nos das con amor, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, Señor. Padre, que nada ni nadie no nos mueva de tu verdad. Que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, que, Señor, es ese amor, Señor, que aprendemos aquí mediante tu palabra escrita, Señor. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias, Padre. Yo bendigo este pueblo y encomiendo a ti y a tu palabra, de tu poder, que tiene poder, Señor, para darnos herencia con los santificados, Señor. Padre, gracias por los hermanos que no han podido venir, Señor. Están enfermos, Señor. Algunos enfermos, Padre, enviamos tu palabra de sanidad que declara que por la llaga de Jesucristo ellos ya están curados. Echamos al abismo todo espíritu, Señor, de flojera, todo espíritu de vagancia, Señor, Padre, y echamos al abismo toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Todo ese virus de gripe que anda por ahí molestando a los hermanos, atamos y echamos al abismo y declaramos sanos por Jesucristo, por el poder de tu palabra, Señor.
Gracias, Padre. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a mis hermanos, bendecimos a sus familiares, donde quiera que se encuentren, Padre, son bendecidos. Bendecidos el fruto de su vientre, bendecidos sus trabajos, su negocio, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludos de los unos a los otros. Someone wants to stop. No, that's good. That's good. Yeah, you could.